En el estudio de los patrones se vislumbra como posibilidad de su entendimiento y de codificación la aplicación de la ley de las analogías. Esto ya lo hemos visto en algunos casos y ahora me gustaría proponer una posible herramienta de análisis precisamente basada en las correspondencias que existen entre diferentes niveles. La proposición se basa además en la consideración de que los extremos se tocan y prácticamente siguen los mismos procesos. Si esto es correcto, en muchos reinos se antoja pensar que el extremo de funcionamiento consciente pueda, en sus patrones, ser conocido analizando la trayectoria, interacciones y demás procesos que ocurren entre partículas subatómicas. La creación y desintegración de partículas como resultados de interacciones está magníficamente descrito en The Tao of Physics de Fritjof Capra, por lo que no lo trataré aquí. Tampoco intentaré realizar la comparación entre los patrones de interacción subatómica y los patrones de la conciencia porque su estudio merece toda una nueva obra. Aquí solo me atrevería a afirmar que la similitud existe y que valdría la pena que algún lector interesado se interne en este fascinante universo conceptual. Lo que sí recordaré es la obra de Hans Jenny, Cymatics, quien se ha interesado en la activación de patrones como resultado de la interacción de un proceso vibratorio con diferentes medios, líquidos, arena fina, talco, etc. Jenny describe la formación visible de patrones extraordinariamente complejos que se crean cuando, por ejemplo, un sonido de determinada frecuencia hace vibrar una superficie metálica sobre la cual se ha esparcido un talco finísimo. Lycopodium. Estos patrones son dinámicos y en ocasiones mimifican arborizaciones dendríticas y estructuras celulares. El estudio es extraordinariamente seminal porque en él se observa el resultado de una interacción entre una organización vibracional espacial y un elemento estructural que, aun siendo inanimado, manifiesta respuestas complejas que podrían ser la base de la formación de patrones en otros niveles. Particularmente excitante es la idea de que la interacción entre el sistema nervioso y la estructura sintérgica vibracional del espacio dé lugar a la misma formación de patrones que Jenny ha logrado crear. La experiencia en particular y los patrones complejos de la conciencia en particular podrían estar basados en la influencia que un medio energético constituido por vibraciones hipercomplejas tenga en la estructura cerebral y en la resultante de su activación, el campo neuronal. Más aún, se podría concebir que la estructura misma del cerebro se determina por la organización sintérgica del espacio, lo que podría ser la base científica de una astrología seria. En términos aún más atrevidos, se podría postular que ni la conciencia ni la experiencia son propiedades emergentes, sino más bien resultantes de un contacto y de la formación de patrones energéticos hipercomplejos estimados por la organización espacial. La conciencia y el ser están separados y es el logro de una neurosintergia elevada, lo que hace que la primera se vuelva idéntica al ser. La interacción simática, término acuñado por Jenny para la nueva ciencia, sería la base de la conexión. En la vida cotidiana, la adecuada sensibilidad y el conocimiento de la inexistencia del azar dan lugar a una percepción del mundo en el cual lo más sobresaliente es la existencia de patrones. Estos siempre surgen como resultado de interacciones que muy bien podrían catalogarse como simáticas. La ilusoria separación entre observador y observado, o entre sujeto y objeto, se da cuando no se es capaz de detectar la existencia de patrones. Acostumbrados como estamos a considerar la realidad perceptual como la única válida, sin tomar en cuenta que ésta no es más que un nivel de resultante final del procesamiento neuronal, nos debatimos unos contra otros por la ilusión de separación, sin saber que en realidad estamos inmersos en un solo ser.
Aún la ciencia cae en la trampa y formula leyes y teorías basadas en la percepción, sin recordar que ésta es producto de un procesamiento. Sucede que la sensación de separación desaparece cuando el nivel de conciencia es capaz de tener acceso al procesamiento y en él encuentra que la sensación de separación era ilusoria. La separación existe solo en niveles de conciencia primitivos y desaparece en niveles más intrusivos. En estos últimos es donde se detectan los patrones. Esta detección es como un impulso hacia la unidad y simultáneamente la manifestación de la misma. En este punto, la consideración en la que se basa la ciencia contemporánea, es decir, la idea de que existe una realidad independiente del observador y por lo tanto objetiva, se derrumba. El observador es tan parte de lo que percibe como lo observado lo es del observador. Ambos constituyen una unidad inseparable, interactuando a través de muchos procesos tentaculares, sobre todo de tipo energético. Cualquier pensamiento o hipótesis de un investigador tiene potencialidad de materializarse, de la misma forma en la que los objetos de la percepción se materializan. En el campo de la física de partículas subatómicas, no se han hecho suficientes controles para descartar la influencia de los investigadores sobre la trayectoria, aparición o desintegración de partículas. ¿Hasta dónde la expectancia de encontrar una nueva partícula la crea? Para quien el mundo deja de consistir en objetos separados unos de los otros y del observador, las anteriores consideraciones no serán meras hipótesis sin base, sino al contrario fundamentos de la verdadera realidad. Cada experiencia y cada suceso que experimentamos no son azarosos en su ocurrencia y secuenciación, sino por el contrario son partes de un patrón colosal, del que solo vemos fragmentos y por tanto desconocemos su unidad. Nada escapa a este sino y todo lo conforma y lo nutre. Desde luego que esto no implica que exista un determinismo inflexible. Algo se gana con la existencia y nuevas interacciones son posibles en el camino de la conciencia hacia el ser. Si así no fuese, el mundo de las manifestaciones no tendría ningún sentido y se derrumbaría como castillo de arena imaginado de antemano en la mente del todo. El determinismo no es de contenido pero sí de proceso. Lo que se conserva es la ley, mas no las manifestaciones concretas que se regulan por ella. Comprendiendo el proceso y las leyes que lo regulan, se vislumbra lo que se encuentra por detrás de las manifestaciones concretas. En otras palabras, se percibe lo que transpira por detrás de lo que aparece. Esto lleva aparejado el conocimiento del significado real de los eventos y además su razón de ser tanto causal como final. La visión de un evento ya no es la percepción de sus características concretas, sino de su relación con otros y con los patrones de los cuales forman parte. Por lo tanto, esta visión contiene en una simultaneidad perceptual atemporal el pasado y el futuro, la razón de ser y el propósito de cualquier acción, pensamiento, acto o evento fenoménico. A este modo de percibir se le llama contemplación, y de nuevo su relación con la existencia y dinámica de patrones es clara y evidente. No pretendo afirmar que este modo de percibir la realidad sea analítico, voluntario y acorde con una lógica lineal. Generalmente se da en forma intuitiva y automática, de la misma forma en la que la unificación de un procesamiento resulta en una cualidad nueva de experiencia. La contemplación de los significados es una forma cualitativamente novedosa de percibir. Sin embargo, la percepción de los significados antes que de los contenidos concretos solo es real si se acompaña de amor. Matizada por cualquier otra emoción, se justifica la sospecha de que lo que verdaderamente se percibe sea una estructura. El amor implica asombro, admiración y trascendencia. La razón de que un significado que no se acompañe de amor sea falso es muy sencilla. Los verdaderos significados siempre están en resonancia y manifiestan la armonía y la belleza del orden natural.
El amor es el perfecto equilibrio y por tanto surge siempre y cuando la conciencia adquiere acceso al orden integrado y coherente. Más aún, así como cualquier experiencia, es una interacción entre campos, de tal forma que surge como un contacto y no como una emergente, el amor es en sí mismo un ser con quien se establece un contacto, por lo que su vivencia es la misma realidad del ser. En este punto la Cábala está de acuerdo conmigo. No existe ninguna razón para el pesimismo cuando se comprende que lo que sucede es precisamente lo que debe suceder de acuerdo a la ley de la direccionalidad de la conciencia hacia el ser. Recapacítese sobre la vida y se verá que lo que en alguna ocasión se interpretó como desgracia, más tarde o más temprano se vislumbra en su real sentido de impulso de la conciencia hacia la totalidad del ser. En este punto yo podría debatir el cuento de Lao Tse, afirmando que todo es una bendición cuando se le mira con la perspectiva adecuada. No existe la tristeza en vano ni el dolor vacío. En realidad todo es señal y mensaje con un significado prístino para el que sepa ver. Por otro lado, existen muchos niveles en el ver, pero solo uno de ellos es capaz de revelar el verdadero significado. Este nivel incluye a los otros, y en él se da lo que he dado en llamar diálogo con el mundo. En este último, todo evento se reconoce en íntima conexión con la conciencia, por lo que su significado aparece prístino y certero. El diálogo con el mundo es en realidad el nivel del campo unificado, o aquel en el que la neurosintergia alcanza la sintergia del espacio, y por lo tanto cualquier organización de este último se vive sin interfaces con el observador. En la simática contemporánea se ha visto que el incremento en la frecuencia del medio vibracional utilizado para crear patrones provoca que estos incrementen su complejidad sin que esto conlleve una pérdida de una forma o matriz que se conserva a través de una gran gama de frecuencias. Lo mismo sucede con la conciencia del ser, la que incrementa su complejidad a medida que la neurosintergia se incrementa, pero mantiene un patrón fundamental a través de todo el desarrollo. La aparente inmovilidad del ser y el hecho de que la existencia lo enriquezca no son contradictorios si se toma en consideración que un patrón fundamental o una forma esencial es mantenida aun cuando su complejidad se incremente. Resuelve esto una de las más importantes contradicciones aparentes de la realidad del ser como uno, y al mismo tiempo del valor de la existencia, la que siempre persigue acercar a la conciencia hacia el ser, no significando esto que durante el proceso el ser no se enriquezca, aunque al mismo tiempo no cambie. En otras palabras, en todo desarrollo existe una forma fundamental que se conserva como una especie de fondo sobre el cual se trazan las filigranas de cada vez más complicados detalles. Desde la aparición de la forma fundamental pura hasta el extremo de su hipercomplicación, la matriz fundamental se mantiene y sobre ella se crea un patrón cada vez más complejo. Todo ser humano que recapacite sobre sí mismo encontrará que su sensación de ser no se ha modificado a pesar de que se ha enriquecido notablemente. El conocimiento de la simática ha aportado, además de lo anterior, muchas otras cogniciones entre las cuales destaca el que a medida que se aumenta la frecuencia vibracional, los patrones que han incrementado su complejidad, pero conservado su matriz fundamental y su bidimensionalidad, de pronto se alteran penetrando en el espacio tridimensional. He aquí un cambio dimensional cualitativo, provocado por un incremento cuantitativo de frecuencia. Me atrevería a postular que existen umbrales de cambios dimensionales cuyo estudio es fundamental para entender la experiencia y la conciencia. En la vida cotidiana, ciertamente un umbral, que al ser traspasado da lugar a cambios de conciencia, existe. Las denominadas cogniciones siguen una ley de umbral relativo. Una cognición extraordinariamente interesante es la que acontece cuando un ser humano se da cuenta que existen
toda una serie de experiencias que se repiten constantemente como si los eventos asociados con ellas fuesen determinados por una voluntad trascendente que, habiendo detectado alguna carencia, presenta en forma repetitiva precisamente las situaciones que estimulan tal carencia, dando así oportunidad de tomar conciencia de la misma y por tanto resolverla. No me refiero aquí a los casos en los que el sujeto busca constantemente la repetición y por tanto continuamente se introduce en ella, sino más bien a los acontecimientos que involucran la repetición, pero estimulados por algo que trasciende el ego personal. La diferencia es muy sutil, y cualquier psicoanalista consideraría que todo es producto del sujeto funcionando dentro de los límites de su individualidad. Probablemente esto es cierto siempre y cuando la individualidad y el sujeto se contemplen desde la referencia del ser único. De nuevo, aquí es necesario distinguir entre conciencia y ser, y entre el mecanismo que actúa como proceso de interacción entre ambos. Este último factor de direccionalidad no es otra cosa más que un organizador similar a los organizadores celulares. Un organizador tiene como función no solamente el hacer posible una integración de información, sino más aún una secuenciación ordenada de eventos. El factor de direccionalidad está regulado a su vez desde un nivel en el cual no existen visiones parciales de alguna parte de un patrón, sino más bien percepciones globales del conjunto de patrones. Surge esta idea de la clara concatenación de eventos, más allá del ego personal, que se presentan en forma de secuencias de experiencias para la conciencia. En otros términos, el ser comanda el factor de direccionalidad, mientras que la conciencia vive parcialmente al ser a través de experiencias parciales, cuya secuencia y orden está comandada por las localizaciones específicas del factor de direccionalidad. Desde luego existe una clara similitud entre lo anterior y la consideración de que el desarrollo cursa a través de sucesivas inclusiones dadas por el procesamiento a través del árbol de convergencia. Pir Vilayat Inayat Khan menciona que convergencia debería ser sustituida como palabra por el término congruencia. Estoy de acuerdo con él y podría proponer que la codificación convergente es congruente en cada uno de sus niveles, en el sentido de que se unifican en ellos cada vez mayor número de elementos, dando lugar a la aparición de patrones cada vez más amplios e inclusivos, los que dirigen a la conciencia hacia la totalidad del ser. La conciencia es patrones, por lo que existe una identidad entre niveles de cada vez mayor congruencia y niveles de conciencia. El factor de direccionalidad es un organizador de patrones operando a través del procesamiento inclusivo. La lógica de congruencia, es decir, la forma en la que los elementos de sucesivos niveles se unifican en patrones cada vez más amplios y congruentes, se puede entresacar y comprender a través del análisis de los circuitos cerebrales encargados y asociados con los árboles de convergencia. Un magnífico modelo de esta lógica está contenido en la organización retiniana, en la que se pueden observar, además de circuitos unificadores de convergencia, otros que, siendo transversales, comunican diversas estructuras longitudinales de inclusión. En este sentido, casi se podría postular que junto a la incrementada capacidad de inclusión, siempre existe otra, no menos potente, de activación perpendicular. Una de las características más asombrosas del procesamiento de congruencia es que en cierto nivel de unificación aparece un estrato de procesamiento capaz de tener acceso transversal a todos los niveles longitudinales de inclusión. Algo así como un metasistema de procesamiento y observación se activa, capaz de trascender a todos los niveles longitudinales
ofreciendo una perspectiva englobadora más total de los mismos. El metaprocesamiento es la conciencia de la conciencia, y su relación con el factor de direccionalidad y con el ser es clara. En términos energéticos, esto implica que la morfología del campo neuronal de un cerebro en el proceso de desarrollar un metaprocesamiento debe ser cada vez más parecida a la organización del campo sintérgico del espacio. En este proceso, la diferencia entre campo neuronal y campo sintérgico se derrumba con la consiguiente desaparición de la dicotomía sujeto-objeto u observador-observado. El verdadero metanivel es el ser y este es uno, de tal forma que el todo podría conceptualizarse como un solo cerebro o una única mente, cuyas partes constitutivas laboran para lograr un acercamiento hacia la totalidad de la que provienen. Así, cada cambio de conciencia, incluyendo la aparición del metanivel, es un salto dimensional probablemente simático y similar a la transformación tridimensional de un patrón bidimensional como resultado del incremento cuantitativo de frecuencia. Desde un punto de vista funcional, la aparición de un metanivel no puede distinguirse de la misma lógica inclusiva en el sentido de que cada nivel de procesamiento contiene integrados el resto de los niveles de tal forma que en realidad cada nivel tiene acceso, algorítmico pero no transversal, al resto. En otras palabras, el metanivel, que es en realidad cada nuevo nivel de inclusión con respecto a los previos y que éstos perciben como localizado en una posición perpendicular o transversal con respecto al árbol de convergencia, pero que en realidad forma parte del mismo procesamiento inclusivo. Lo que definitivamente acontece es que en el procesamiento ocurren saltos cualitativos cuyo entendimiento es todavía lejano para mí. La realidad de la experiencia está basada en estos saltos que nos presentan patrones como experiencias unificadas a las que denominamos cualidades o modalidades sensoriales. Cada una de estas últimas es en realidad una distinta conciencia, siendo su identidad un patrón. Aquí se podría plantear la pregunta del por qué no percibimos los elementos de cualquier experiencia como relativamente aislados junto con sus interacciones, y en lugar de ello unificamos todo el conjunto en forma de cualidades perceptuales. En otras palabras, cuando percibo un paisaje lo veo como unificado en una cualidad visual sin ser capaz de vislumbrarlo como proceso de interacción hipercompleja entre elementos energéticos, o como un patrón en el que las líneas y canales de interacción fueran percibidos como tales. ¿Por qué al ver un objeto, éste se me presenta como unificado y no como procesamiento? La respuesta parcial es precisamente la operación y los resultados de la unificación inclusiva, aunque en realidad la respuesta solo podría hallarse cuando se aclare la misteriosa localización de la experiencia y de la conciencia. En otras palabras, si la focalización del factor de direccionalidad hace que solo una localización de la interacción de campos aparezca como experiencia, ¿cómo ese traslado se conecta al observador con tal localización? Aunque muy fundamental, el problema no es verdaderamente general, puesto que se puede demostrar y vivenciar experiencias de omnipresencia, por lo que la localización particularizada, a lo sumo, es un caso secundario. Sin embargo, claras diferencias de localización acontecen por lo que la pregunta es válida, aunque provenga de un nivel de funcionamiento todavía separado del absoluto por un abismo de cogniciones. Cada nivel de inclusión es una especie de esfera que cuando es penetrada produce un conjunto de manifestaciones, la más de ellas patrones e interacciones. Un cambio de conciencia de un observador implica la penetración a una de estas esferas y junto con ella un cambio total de vida. En realidad no es distinguible el momento de la muerte orgánica, puesto que sobreviene después de tantas muertes y otros tantos acercamientos y penetraciones a diferentes esferas de inclusión, que se podría afirmar que así como existe la posibilidad de diferentes procesamientos de la realidad perceptual, y por tanto de multitud de niveles de resultantes finales,
De la misma forma, las esferas de inclusión son infinitas. De acuerdo con la ley de las analogías, cada una de las esferas se rige por leyes particulares, pero al mismo tiempo compartidas de tal forma que el conocimiento de la esencia de un nivel o de una esfera se puede extrapolar a todas. Una de estas leyes de la desincronicidad por patrones. En realidad, todo está unido, por lo que la ley anterior es solo una manifestación de la unidad. Sin embargo, al englobar a las anteriores, la penetración a una esfera de conocimiento más inclusiva hace más aparentes las conexiones y los patrones. Todo evento tiene un significado dentro de la gran unidad y este significado se vuelve cada vez más amplio y poderoso conforme se avanza en el desarrollo hacia el ser. Ahora bien, tanto el análisis de las distintas localizaciones de la experiencia, como el de la penetración en diferentes esferas de inclusión, no aclaran por sí mismos la experiencia unificada. Con mayor precisión aclaran la unificación pero no la experiencia. O aún con mayor exactitud, hablan de la lógica de unificación y de la existencia de diferentes reinos, pero no explican la realidad del observador. Este se mantiene en todos los niveles, esferas o inclusiones, por lo que parecería ser independiente de estas y aquellas. En este punto, toda consideración acerca de patrones se trasciende y la pregunta acerca de la lógica de los mismos queda relegada a un segundo plano oscurecido por la brillantez de la nueva interrogante. En otras palabras, cualquier experiencia podría ser conceptualizada como una especie de proyección sobre una pantalla que es observada por un observador. El factor de direccionalidad sería la secuencia de imágenes que se proyectan y el decididor, el camarógrafo, quien previamente y a través de un guión ha planeado las fotografías. La existencia de patrones de imágenes sería un producto del pensamiento de un hipotético director, y todo podría reducirse al mecanismo y antecedentes de la proyección cinematográfica, excepto el observador mismo. De la misma manera, es posible percibir el mundo y la vida y lograr entender los patrones de vivencias y eventos junto con su lógica, pero de nuevo, el observador permanecería como incógnita suprema capaz de transformar la proyección en experiencias. El observador. ¿Quién se traslada de nivel en nivel? ¿Quién es el que siente? ¿Quién observa la interacción de campos y la transforma en experiencia? ¿Quién experimenta una determinada morfología energética como cualidad sensorial asociada con una particular modalidad de experiencia? ¿Quién se conserva a lo largo del desarrollo? Al hablar de la existencia de la experiencia de diversas cualidades sensoriales, y al mencionar la conservación de un observador que se puede diferenciar de estas, aparentemente estoy considerando la existencia de dos seres distintos, el de la sensación en sí y el que es capaz de experimentarla. Veo el mundo como una grandiosa obra de arte, pero me sé observador de la misma aunque no pueda sustraerme de su participación. Existo como experiencia y como conciencia que se reconoce observadora de la experiencia. ¿Soy dos entidades distintas o una sola? Me parece a mí que lo que aparenta ser dual es en realidad uno, pero solamente si se vislumbra la realidad desde la referencia de la cabalística existencia negativa. Supongamos que no existo y que en el instante siguiente comienzo a experimentar cualquier sensación. Puesto que aún la sensación de existencia o la visión de mí mismo como observador es una experiencia, debo concluir que más allá de quien se siente yo, existe aquel que experimenta una identidad como observador. Temo que no soy capaz de expresar con claridad lo que deseo decir. Lo intentaré de nuevo. La visión de mí mismo como observador separado de una realidad que se proyecta en mí es en sí misma otra experiencia, por lo que la experiencia de mí sentirme como separado y la proyección misma se unifican en el hecho de que ambas son experiencia. Desde la existencia negativa, cualquier sentir es un milagro que conlleva, más allá del observador, la esencia de la existencia.
¿Qué decir podría alguien objetar de los patrones que no experimenta, pero que permanecen como realidades fuera del acceso de mi conciencia? ¿Qué decir de aquello que existe como experiencia para el ser, pero que todavía no se experimenta en la conciencia? Si la experiencia es la unificación, aquello que no experimenta mi conciencia, pero sí mi ser, ¿no se incluye en la unificación? ¿Por qué, si no se incluye, después se llega a experimentar? ¿Quién es el que primero no experimenta y después llega a hacerlo? ¿Por qué la conciencia está separada del ser en la experiencia, pero no lo está en sí mismo? ¿Quién es el que viaja hacia su propia totalidad, no experimentando primero lo que más adelante sí experimenta? Vemos fragmentos y no la totalidad, aunque en el camino los fragmentos que percibimos son cada vez menos fragmentos y más totalidad. Nos experimentamos primero como un cuerpo, luego como experiencia y poco a poco como patrones. Pero, ¿quién es el que salta de nivel en nivel y se localiza primero en uno y luego en otro? Es relativamente sencillo afirmar que todo consiste en un incremento de neurosintergia, hasta lograr la identidad de la sintergia del espacio, que la interacción en todos los niveles es lo que llamamos experiencia, y que existe un factor de direccionalidad comandado por el ser. Es sencillo y en cierto nivel aceptable como explicación, pero en otro no lo es. Llegar también a la conclusión de la existencia de la realidad del observador como absolutamente independiente es un cierto nivel aceptable como explicación, pero en otro tampoco lo es. Este otro nivel surge precisamente de las diferencias de localización del observador y de su incapacidad para experimentar la totalidad y en cambio de vivir los fragmentos. Intentaré contestar algunas de las interrogantes como una postulación extrema, pero capaz de ser verificada. Sostengo que en realidad no experimentamos fragmentos sino la totalidad, pero que ésta se nos presenta en forma velada y no siempre revelada como tal. Supongamos que en un determinado instante las condiciones del universo todo cambian, y un ser humano, en ese momento, conversa con un amigo. Repentinamente ambos sienten algo, uno un dolor de estómago, el otro náuseas. Sus experiencias son la de la totalidad, pero manifestadas en formas aparentemente restringidas. La experiencia de la totalidad está allí y no contiene ningún elemento inconsciente, pero sí una manifestación interpretada como diferente a la totalidad misma. Otras veces es el nivel de ruido el bloqueo de la experiencia de la totalidad, y no la ausencia misma de esta experiencia, puesto que en el silencio ésta aparece y se reconoce como previamente existente. Obviamente el problema es entonces la diferenciación de la experiencia de la totalidad, pero no su ausencia. En otras palabras, lo inconsciente es de interpretación, mas no de experiencia. Si así es, no se puede decir que el observador experimenta cada vez más su totalidad, y que por tanto existen saltos de localización, sino más bien que la totalidad siempre se experimenta y lo que ocurre es que no se la diferencia. La diferencia es crucial porque resuelve el problema del experimentar trascendiendo la consideración de interacción de campos para en cambio situar al observador y a su experimentar como idénticos al todo. El problema es entonces entender cómo ese todo se diferencia. Ver en cada experiencia el todo, tal es la realidad de la experiencia. La visión es magnífica, pero en la resolución del problema de la diferenciación está de nueva cuenta la introducción del observador restringido, porque si cada experiencia es el todo experimentándose a sí mismo, ¿por qué existen experiencias diferentes? De nuevo aquí debo postular que la diferencia es sólo aparente, lo mismo que la individualidad. Con mayor exactitud, la experiencia en sí misma es idéntica para todos y es igual al todo. En la experiencia en sí misma se unifican observador, experiencia, conciencia y ser. Quisiera que esto se entendiera en sus fundamentos. La vida puede vivirse a partir y desde la visión de realidades restringidas y relativas,
o puede ser guiada por una pregunta, la que más abarcará mientras más esencial sea. En el acto de experimentar está la ausencia de individualidad y la identidad con el todo. El observador es esto último, lo mismo que el acto mismo de experimentar. Cuando la pregunta es acerca del origen de la creación de la experiencia, la respuesta abarca el todo, porque en el hecho de sentir y experimentar está ese todo, único capaz de ser en sí mismo. Con mayor exactitud, el único que experimenta y siente es la totalidad. Y cada ser la es, pero con diferente grado de realización de la misma. Véase la realidad desde esta perspectiva y cada evento coincidirá con el todo y cada experiencia será el todo experimentándose a sí mismo. Dirán que desvarío y que al contrario de lo que digo, lo más aparente es la individualidad, la separación y el sentir diferente que nada es igual a otra cosa y que la consideración de que el único que puede experimentar es el todo no tiene asidero y en cambio invalida al cerebro individual como con capacidad de experiencia. Me temo que quien tal objeción manifieste nunca ha sentido la unidad y tampoco ha entendido lo que quiere decir la experiencia en sí misma. Todo lo anterior resuelve el interrogante acerca de la identidad fundamental del observador y del observado, pero no responde a la pregunta acerca de la dimensión experiencia en sí misma. Con mayor exactitud contesta la cuestión acerca del origen de la experiencia, pero todavía no es capaz de aclararla en sí misma. Sin embargo, la consideración de la experiencia como idéntica al todo encierra posibilidades de desarrollo extraordinarias. Una de ellas es la expansión de la capacidad perceptual a través de la identificación de contenidos de experiencia externa e interna y su correlación. De la misma manera en la que un elemento de alta sinergia de una totalidad puede transformar a esta última, y que la actividad cerebral afecta a la organización sintérgica del espacio a través de la interacción de esta última con campos neuronales. Igualmente, la diferenciación de un contenido particular de experiencia y la localización de sus correlativos externos puede transformar las condiciones de estos últimos a través de la transformación de los contenidos de experiencia. Todas estas consideraciones están en clara oposición con la idea de la existencia de la dicotomía subjetivo-objetivo y externo-interno, y más bien postulan la existencia de una sola realidad. Los alquimistas conocían profundamente los métodos y las técnicas necesarias para lograr transformaciones de la realidad a través del manejo consciente de la misma, siendo la transmutación de metales una manifestación velada y superficial de su trabajo real. Es interesante que lo que la época contemporánea ha dado en llamar edad oscura o media, fue un hervidero de estos conocimientos que nuestra moderna tecnología y materialismo todavía desconocen. A medida que la conciencia se expande y cada vez más grandiosos patrones son percibidos como pertenecientes al propio yo, la posibilidad de transformación también se expande. Sin embargo, al mismo tiempo se reconoce que cualquier patrón es elemento de un patrón aún más global y por lo tanto las posibilidades de transformación consciente solo son factibles para aquello que ya forma parte de la identidad consciente, pero no lo son para aquello que engloba ésta. Por ello, al mismo tiempo que se adquiere poder, se gana humildad. Ciertamente existe un umbral en el cual una direccionalidad se activa, y a partir de ese momento la humildad se transforma en fe. Nunca se conoce la totalidad, pero los fragmentos que conscientemente se perciben se acercan a ella, y en la direccionalidad adquirida el avance en el desarrollo se palpa como inevitable, mientras que la fe que se adquiere es permanentemente robustecida por eventos sincronísticos. Estos se reconocen como siempre existentes, aún antes de la percepción consciente de los mismos, por lo que este desarrollo es de atención, de reconocimiento, de significados y de conciencia. La lógica común de todos los patrones está íntimamente ligada con el impulso hacia la totalidad,
y por lo tanto se asocia con el incremento en inclusión. El paso de nivel a nivel inclusivo no es realmente una cadena continua, sino más bien cuántica, en la que cada nuevo nivel es un original modo de percibir, que aunque incluye a los previos, no mantiene su misma dimensionalidad. Esto último es fundamental para entender el desarrollo de la conciencia. Los niveles son infinitos, pero uno de ellos parece ser altamente seminal para entender el resto. Me refiero a la conciencia de unidad manifestada en la percepción prístina de la inexistencia del azar.